Este martes, en La Báscula, por concluir la discusión de las reformas estructurales, ¿cree usted que tendrán los resultados prometidos? Además, ¿qué es la ley Bala y por qué está en boca de todos? ¿Quién es Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla? ¿Tiene posibilidades de ser candidato presidencial? Conozca la opinión de Juan José Rodríguez Prats, un experto en la política nacional. Todo esto y más en La Báscula. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Si usted ha estado atento a las noticias, seguramente sabe que diputados y senadores discuten los últimos detalles de las leyes secundarias de la reforma energética, que en su parte constitucional aprobaron a finales de 2013. Y si bien el debate energético es importante por sus propios méritos, también marca el punto final del paquete de reformas estructurales acordadas en diciembre de 2012 y que dieron vida al llamado Pacto por México, ¿se acuerda? Y mire, muchos podrán decir misa, podrán argumentar que las reformas son entreguistas y hasta dañinas para el futuro de nuestro país, pero lo cierto es que todos asistimos a un momento histórico. Histórico porque durante más de medio siglo no se habían propuesto, debatido y aprobado reformas como las que en 2 años se hicieron posibles. Histórico porque las reformas educativa, financiera, fiscal, de transparencia, político-electoral, de telecomunicaciones y la energética tienen todo para replantear la vida política, empresarial, económica e incluso social de nuestro país. Histórico porque no son muchos los congresos del mundo capaces de una transformación de ese calado y de esa envergadura. Y por todo eso debemos celebrar la madurez democrática del país, la estatura de nuestra pluralidad y la habilidad política y de negociación de nuestra clase política. Ahora bien, sin duda queda mucho por hacer. Los partidos tienen un largo camino por delante y las reformas están muy lejos de dar los resultados esperados. Pero eso no significa que debamos regatear los logros que no solo son del Congreso, sino de todo el Estado mexicano. Y si bien terminó la etapa legislativa de las reformas, eso no quiere decir que es momento de bajar la guardia. Al contrario, a partir de ahora, a usted y a los ciudadanos en general nos corresponde ser vigilantes y exigir que la letra de las reformas se transforme en acciones. Y para recordar los alcances de este paquete de reformas, vamos con Diego Landín y la ruta legislativa. Diego, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Con la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética, prácticamente se cumple un periodo histórico en nuestro país en el que se han aprobado 4 de las reformas más polémicas y discutidas de los últimos años. Nos referimos, por supuesto, a la educativa, la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma fiscal y la reforma energética. Y nos guste o no, hay que reconocer que estamos frente a un momento histórico debido a que esas reformas tocan todo tipo de intereses y abren la competencia en sectores donde por muchos años hubo intocables que pasaban por encima de la ley. Como ya se ha dicho, la reforma energética y sus leyes secundarias eran la apuesta más arriesgada del gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI y del Partido Acción Nacional, misma que se ha resuelto sin la resistencia que sus promotores esperaban. Y es que si hacemos una revisión de las horas que se le han dedicado tanto a la reforma constitucional como a las reglamentarias, podremos ver que han sido lo suficientemente discutidas.
Y otro flanco en el que no hubo mayor problema fue en el de las votaciones, en donde el PRI, el PAN, Partido Verde y Nueva Alianza alcanzaron juntos el número de votos necesarios para aprobar tanto las modificaciones constitucionales como las legales. Por ejemplo, en diciembre pasado las votaciones en San Lázaro fueron las siguientes: 354 diputados a favor y 134 en contra. Y en el Senado, 95 legisladores votaron a favor y 28 en contra de la reforma energética. Las votaciones de las reglamentarias en ambas cámaras fueron similares e incluso fuimos testigos de la sesión más larga de la historia del Congreso. Y es que en San Lázaro los diputados discutieron por 73 horas y 40 minutos el sexto y último dictamen de las secundarias energéticas. Pero seguramente usted se pregunta, ¿y ahora qué sigue? Bueno, luego de su promulgación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el paso siguiente es la implementación de las modificaciones, donde habrá que poner mucha atención. Y es que precisamente de eso dependerá que los ciudadanos veamos en el mediano y en el largo plazo los beneficios de todo este paquete de reformas que se inició en diciembre de 2012. Y de no ser así, tendremos que exigirle a las autoridades, todas, que cumplan con su deber. Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Diego. Miren, no hemos terminado de hablar de las reformas estructurales, así que para que no le cuenten, vamos con Martín Alonso. Martín, adelante, bienvenido. Gracias, Ricardo. Para que no le digan y no le cuenten sobre los mitos de la reforma energética. ¿Cuántas veces escuchamos que la reforma en materia energética era la madre de todas las reformas? Que perderíamos Pemex y que la CFE cobraría más cara la luz. Pero ¿qué de todo lo que dijeron se cumplió? Y es que si no lo recuerda, no pocos políticos mexicanos auguraron, cual videntes profesionales, una catástrofe nacional luego de la aprobación de la ley energética. Pero en realidad nada pasó. ¿O a poco usted vio salir a las calles a los millones de defensores del petróleo? ¿A poco los mexicanos se levantaron en armas? ¿A poco ya se robaron el petróleo? ¿A poco las multitudes llenaron el Zócalo capitalino? Y es que mire, seamos honestos, la reforma energética se llevó a cabo de manera civilizada y ordenada. En todo caso, fue la izquierda moderna la que todo quiere y nada hace, la que prolongó el debate, pero con intereses políticos claros. De hecho, algunos de los grandes defensores del petróleo, como Andrés Manuel López Obrador o Fernández Noroña, han estado en silencio, como si hubieran entendido que dicha reforma no es lo que tanto dijeron. Pero si miramos otras reformas, nos daremos cuenta que la energética ha pasado casi desapercibida. ¿No me lo cree? Mira estos dos ejemplos. Uno, la reforma educativa, donde los señores de la CENTE han causado cualquier cantidad de destrozos alrededor del país, incluso atentando contra un derecho constitucional para millones de niños y con total impunidad. Y número dos, la de telecomunicaciones, que causó incluso división en los medios, división en los periodistas y hasta en las redes sociales. Escuchamos millones de explicaciones de las que poco entendimos y mucho dudamos. A final de cuentas, muchos fueron los mitos detrás de la reforma energética, pero la realidad es otra. Nadie nos engañó y si lo hizo, pronto nos daremos cuenta. ¿O usted qué opina? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Martín. Ahora sí, hasta aquí dejamos el asunto de las reformas estructurales, pero todavía tenemos mucho de qué hablar. ¿Se enteró de los nuevos videoescándalos en Michoacán? ¿Ha escuchado hablar de la ley Bala en Puebla? De todo esto y mucho más platicaremos al volver del corte. No se vaya, regresamos. Gracias, estamos de vuelta. Como le adelantamos, vamos a hablar de los dos sucesos que dieron la nota durante la semana pasada.
El primero, pues es el video que mostró a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, pues en amena plática con Servando Gómez Latuta, el líder y fundador de los Caballeros Templarios. ¿Y sabe por qué es importante esta revelación? Bueno, muy simple, porque nos dejó ver de qué tamaño son la descomposición, la complicidad y pues la ausencia del Estado de Derecho allá en Michoacán. Y al mismo tiempo asistimos a la prueba irrefutable de que todos o casi todos pues han fracasado en Michoacán. Es decir, fracasaron los gobiernos estatales del PRI y del PRD, los gobiernos federales del PAN y también del Tricolor, fracasaron pues los diputados y el Poder Judicial, fracasaron los partidos políticos, el partido en el poder y la oposición, fracasaron los empresarios, la sociedad civil organizada y bueno, hasta fracasaron instituciones como la Iglesia Católica. Por eso las preguntas, ¿y qué viene ahora? ¿Qué nuevo gobierno, candidato o partido pues nos dará garantías de que al paso de los años no será exhibido en compañía del narcotráfico? Por lo pronto, pues este lunes el periódico La Razón exhibió los vínculos de la alcaldesa de Pátzcuaro con los Caballeros Templarios. Y mire, por donde se vea la situación es crítica y peor si recordamos que en 2015, cuando Michoacán renueve alcaldes, diputados y gobernador, seguramente veremos el tamaño real de esta crisis que muchos ignoraron y que hoy les estalla en la cara. En otro momento regresaremos al tema, pero ahora hablemos de lo que ocurre en Puebla y para ello lo invito a ver la siguiente cápsula. Mire usted. Este lunes, una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que el 88% de los entrevistados no cree que el niño Luis Alberto Tehuatli murió a causa de la onda expansiva que provocó un cuetón. Pero vayamos por partes. ¿Quién es el niño Luis Alberto? ¿Cuándo murió? ¿Y a qué se debe el escándalo? Todo comenzó el 20 de mayo pasado, cuando el Congreso de Puebla aprobó reformas a la Ley de Protección de Derechos Humanos que, entre otros cambios, permite a la policía el uso de armas de fuego y otras no letales en manifestaciones violentas, emergencias y desastres naturales. Esta facultad provocó que la ley se conociera como Ley Bala. Semanas después, el 9 de julio, durante un desalojo en Chalchihuapan, el pequeño Luis Alberto, de 13 años de edad, resultó herido. Al día siguiente, el neurocirujano que atendió al niño negó encontrar restos de bala y sugirió que detrás de la herida habría una explosión. 6 días después de lo ocurrido, el 15 de julio, el gobierno de Puebla negó el uso de balas de goma en la confrontación y aseguró que un cuetón había lesionado al menor. 11 días después del incidente, el 20 de julio, Luis Alberto perdió la vida. Al día siguiente, el gobernador poblano Rafael Moreno Valle pidió al Congreso local que abrogara la Ley Bala. Finalmente, el miércoles 30 de julio, el procurador estatal Víctor Carrancá reiteró que la muerte de Luis Alberto se debió a una lesión causada por la onda expansiva de un cuetón lanzado por un grupo distinto a la policía estatal y a los manifestantes, es decir, un puñado de infiltrados. Y todo esto nos lleva al punto en que iniciamos. Este lunes, una encuesta demuestra que 9 de 10 dudan de la versión oficial. ¿Usted qué opina? Regresamos al estudio. Como acaba de ver, el gobernador Rafael Moreno Valle cometió todos los errores posibles. No reaccionó a tiempo ante la crisis política y social que provocó el enfrentamiento entre policías y comuneros. Y cuando intentó reaccionar, pues lo hizo mal y a medias. Eso sin contar que dejó crecer la crisis y bueno, ya se dice que su futuro político está en riesgo. Por eso, ¿qué le parece si escuchamos una voz crítica del tema, del gobierno de Puebla y del PAN? Se trata de Juan José Rodríguez Prats, exconsejero panista y un profundo conocedor de la vida política en México. Mire, adelante. Juan José, ¿el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es panista? Mira, Ricardo, yo creo que el problema de nuestra democracia es que los partidos políticos hemos llegado, desgraciadamente, a una trágica estrategia: postular a quien nos pueda garantizar el triunfo y no a quien pueda desempeñar mejor el cargo. Moreno Valle sabíamos quién era y lo hemos percibido también en otras entidades, pero en Puebla se ofrecía como una opción ganadora. Una alianza totalmente ficticia. Él nunca dejó de ser priista, nunca se despojó de su personalidad autoritaria y nunca, ni por curiosidad, leyó los principios de doctrina del PAN.
Ni siquiera en su discurso salude de gratitud al PAN. Él sintió que le hacía un favor al PAN por la postulación y definitivamente su gobierno es lo que ha combatido el PAN en toda su historia. Los abusos del poder, el entrometerse en el partido, el designar candidatos, el inclusive vetar a panistas auténticos de toda la vida. Te podría yo mencionar muchos nombres que porque no son de su agrado no fueron postulados. Ahí tenemos una serie de diputados locales que no son panistas, son gentes impuestos por él, como el presidente municipal de Puebla también, que son afines a su persona, pero que no son panistas. Esto que vino a estallar es la consecuencia de un gobierno totalmente desbordado en búsqueda de una ambición personal. A ver, Juan José, ¿esto quiere decir que el PAN se ha convertido en una franquicia al mejor postor? En este caso sí, en otros casos también. Y muchas veces el PAN ha perdido una vieja práctica que desde mi punto de vista don Manuel siempre sostuvo. ¿Hasta dónde debe llegar la lealtad del PAN cuando lleva a un hombre al cargo y el hombre en el cargo se desvía en el ejercicio del poder? Don Manuel sostuvo que en esas condiciones el PAN debería ser más crítico con sus correligionarios, con sus afiliados, que lo que había sido con los candidatos y los gobernantes de los partidos de oposición. Claro. Y eso desgraciadamente se olvidó. Eso desgraciadamente, con todo y que vinieron panistas y nos dijeron esto está pasando en Puebla, esto está sucediendo, nos están atropellando de esta manera, pero el presidente del partido, Gustavo Madero, nunca asumió una actitud de defensa del PAN ¿Por qué en nadie Puebla. ha dicho nada? ¿Por qué ninguna de las instancias del partido han planteado una llamada de atención, un desconocimiento, etcétera? Bueno, Ricardo, sí, yo lo he hecho, yo lo escribí. En el CEN, en una ocasión, Juan Carlos Mondragón pidió ayuda ante los atropellos, ante los insultos. Después Juan Carlos Mondragón le entregaron una grabación que Rafael Moreno Valle tenía de lo que Juan Carlos Mondragón había dicho en el CEN. O sea, yo denuncié a Rafael Moreno Valle de que había espiado, de que nos había grabado una sesión del CEN, lo cual era suficiente razón para que Gustavo Madero hubiera fijado una distancia con Rafael Moreno Valle. También lo ha hecho Natere, también lo ha hecho Francisco Fraile. O sea, ha habido voces de auténticos panistas que han reclamado y que han señalado la forma en que Moreno Valle ha cooptado, amenazó a los presidentes municipales de que tenía que ganar Gustavo Madero en Puebla e inclusive mandó operadores a Veracruz y a Tlaxcala, operadores de Moreno Valle y a Oaxaca, por cierto. Acompañó a Gustavo Madero a Oaxaca. O sea, sin duda alguna hay una enorme complicidad entre Moreno Valle y Gustavo Madero, que ésta se hubiera perseverado si no hubiera acontecido lo último, que yo creo que está planteando ahí una relación que puede venir un rompimiento. De eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Por qué esta desviación del partido justo en la gestión de Gustavo Madero? ¿Madero es cómplice? Sí, definitivamente, Ricardo. Mira, yo creo que aquí fue un gravísimo error en la asamblea del 16 de marzo del 2012, de 2013, sí, el 2013, en el sentido de abrir la elección a todo el censo de panistas, a todo el padrón de panistas. Yo creo que la posibilidad de que Gustavo Madero hubiera ganado a través del Consejo, que era el procedimiento anterior, era factible. Porque ya desgraciadamente ha habido muchos vicios, ha habido consignas, ha habido amenazas, ha habido compras, ha habido alianzas, complicidades, pero el haber prostituido ya todo el panismo, como sucedió en Baja California Norte con Kiko Vega, como sucedió en Sonora con Guillermo Padres, como sucedió en Nuevo León con Margarita Arellanes, con Fernando Larrazábal, como sucedió en Puebla, como sucedió en Veracruz con Miguel Ángel Llanes. Yo creo que el PAN está en una profunda crisis y Gustavo estuvo dispuesto y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar. Inclusive quiero decirte que designa a la esposa de Moreno Valle como miembro del CEN sin llenar los requisitos, no del CEN ahora, sino de la Comisión Permanente. Aquí ves la enorme complicidad. ¿Por qué no de llenaba Gustavo los Madero. requisitos? Porque se exigen 3 años de militancia para ser miembro de la Comisión Permanente. La esposa de Moreno Valle forma parte del Comité Municipal, forma parte del Comité Estatal, y desafortunadamente, digo, esto lo sabe todo el panismo en Puebla, pero no tan solo en el PAN, en el PRI, en el PRD, o sea, es el más
autoritario de los gobernantes que ha tenido Puebla. Y mira que esta afirmación es muy adausa hacerla. ¿Ha sido más autoritario que Manuel Bartlett? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, yo he platicado con panistas y no porque yo hable bien de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es capaz de eso y de otras cosas. Yo diría que son la misma personalidad, es la personalidad autoritaria, megalómanos. Pero yo creo que Bartlett no se hubiera atrevido a hacer, por ejemplo, esa rueda que hizo Moreno Valle o esa fuente con MB, que son sus iniciales. Digo, esos son actos de megalomanía que demuestran la enfermedad, la ubris que ya lo invadió y su ambición de pretender ser el candidato del PAN a la presidencia de la República. Eso es evidente. A ver, Juan José, ¿por qué los panistas que durante 70 años combatieron al PRI tienen en sus filas un gobernador que es más priista como Moreno Valle y no pasa nada? Mira, Ricardo, yo te lo he dicho muchas veces, creo que lo hemos repetido en el programa, desafortunadamente el panista no es un panista profesional, no es un panista que viva por, para y de la política. Esta es una cualidad, es una virtud, pero también es una falla. Si algo no le gusta, simplemente se retira. Ve cómo se ha disminuido nuestro padrón de gente que dice, yo ya así no juego. Y desafortunadamente cuando los buenos deciden no hacer nada, los malos triunfan. A ver, Juan José, sin embargo, más allá de la militancia del PAN, más allá de la estructura del partido, Moreno Valle ha cometido abusos, excesos que deben ser castigados por la autoridad, el Congreso local, el Poder Judicial local e incluso las instancias federales. Sigue sin pasar nada. Tiene un enorme control. Mira, yo he estado en Puebla. Notas a los reporteros que te dicen, mire, discúlpeme, pero lo que usted está diciendo no lo podemos escribir. ¿Por qué? Bueno, hay una relación. O sea, ¿tiene control de los medios? Tiene control, sí, tiene control. Tiene control de los partidos, el Congreso local, pero desde luego, inclusive hay notas de cómo el coordinador panista, disque panista, que era un funcionario de su gobierno, hasta vino a amenazar a los diputados federales de que cuidado y se metieran en Puebla. O sea, desgraciadamente, Ricardo, a nivel estatal... Hay periodistas en prisión por criticar a Moreno Valle. ¿Me estás dando la razón? O sea, yo siento que es un problema en todos los estados, pero aquí es un desbordamiento. Mira, Puebla, Oaxaca, son estados verdaderamente que se ha llegado a los extremos y consecuencia de alianzas. Claro. Porque aquí viene el problema. No es que se pueda gobernar, no es que no se pueda gobernar con principios diferentes, porque ya en el gobierno no hay muchas formas de gobernar. No es un choque de principios, no es un choque de ideologías, es un choque de integrar equipos que no se armonizan, de tener que pagar facturas. Por ejemplo, Gabino Cue pudiera reprimir a la coordinadora, no puede. No puede aplicar el Estado de Derecho. En el caso de Rafael, sí. O sea, Moreno Valle sí, desde el principio hubo un clarísimo. Y hay panistas que te dicen que por miedo no han podido actuar. La gente desafortunadamente también tiene miedo. ¿Qué le parecen estas joyas? Activistas detenidos, periodistas denunciados, medios comprados y todo lo que pinta para ser un nuevo caso de megalomanía en el panorama nacional. Y bueno, sobre este tema lo invito a escuchar de otros personajes similares en el estreno de la semana con Mario López Ahumada. Mario, bienvenido, adelante. Ricardo, gracias. Y a usted le pregunto, ¿no será que en México necesitamos guardianes del espacio exterior? Y es que esta semana en los cines de todo el país se estrenó la película Guardianes de la Galaxia, la primera de una serie sobre un grupo de forajidos cuyas circunstancias los convierten en defensores del universo. Imagine pues qué tan mal está la cosa que un ladrón, una asesina, dos cazarrecompensas y un destructor lleno de odio terminan siendo la luz al final del túnel. Pero más allá de la ironía, vale la pena rescatar dos elementos. El primero, que estamos ante la primer franquicia de superhéroes que prácticamente se construyó sobre cero. ¿O a usted le parece que estos Guardianes de la Galaxia son tan famosos como, digamos, el Hombre Araña, Thor, Iron Man o Hulk? Definitivamente no. Y eso nos deja ver que no hace falta un héroe de gran popularidad para armar una película entretenida, divertida y con personajes que resulta difícil no querer.
Al parecer, los guionistas finalmente aceptaron el reto de no solo confiar en un personaje capaz de por sí solo llenar las salas de cine, y en su lugar nos dieron una película que, sin ser una marca mundialmente conocida todavía, llenará las salas por su calidad en la historia, la excelente selección musical y el diseño de personajes entrañables. El segundo elemento que nos gustaría rescatar es el conflicto de la cinta. Le explicamos. La misión de los guardianes es recuperar una gema del infinito, es decir, una piedra milenaria capaz de destruir todo lo que toca. ¿Tiene idea de lo que algo así podría hacer? La verdad es que no tiene que ir muy lejos para ver algunas de estas joyitas en acción. Algunos gobiernos estatales, como el de Puebla, el de Oaxaca, Zacatecas y el de Sinaloa, parecen tener gemas del infinito informativo. Es decir, que con un plumazo intentan censurar la libre expresión, pactar una buena cobertura noticiosa o sencillamente silenciar las voces que no están de acuerdo en reproducir los boletines oficiales. En el mismo saco cabrían otros gobiernos no muy lejos de aquí, como los de Quintana Roo, Veracruz, Chiapas y el Distrito Federal. Todos ellos desembolsan cantidades ridículas de dinero para asegurar que se diga y escriba lo que ellos quieren y como ellos quieren. Y como ve, no hace falta viajar al último rincón de la galaxia para encontrar piedras que destruyen todo lo que tocan. A veces solamente hace falta poner un poquito de atención y ¡eureka!, las tiene enfrente. Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Mario. ¿Usted qué opina de estos gobernadores sobrados de sí mismos? Mientras lo piensa, vamos a una pausa. Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Y mire, regresando al asunto de la ley Bala, del desalojo fallido y del escándalo en torno a Rafael Moreno Valle, pues seguramente he escuchado todo tipo de versiones. Por una parte, el gobierno de Puebla asegura que pues al niño Luis Alberto lo mató un cohetón, que el explosivo salió de un grupo de infiltrados y que los manifestantes pues están libres de culpa. A su vez, los inconformes sostienen que al pequeño lo mató una bala de goma que disparó la policía estatal y que el único responsable del deceso pues es el gobernador Moreno Valle. ¿Usted a quién le da la razón? Mire, lo cierto es que lo que usted y los ciudadanos pensemos es lo que menos importa. ¿Y sabe por qué? Porque para eso existen las instituciones y en realidad lo importante es que pues, se lleve a cabo una profunda investigación con rigor científico que aclare las responsabilidades, sea del gobierno de Puebla, sea de los comuneros. Esa investigación y la adecuada impartición de justicia pues es lo que verdaderamente importa. Lo demás son especulaciones, ¿no le parece? Y para seguir con el tema vamos de vuelta con Juan José Rodríguez Prats y la segunda parte de la charla que tuvimos con él. Mire, adelante. Juan José, la crisis que creó la famosa ley Bala y que bueno, sacudió y dio a conocer el mal gobierno de Moreno Valle, tiene un origen que es esta ley, la ley Bala. ¿Es buena o mala? Mira, yo te diría que hay una frase de Álvaro Obregón de que solamente la primera torpeza se comete y las demás son consecuencia. La ley en sí, si tú la analizas, es correcta desde el punto de vista jurídico, pero hay una trampa, hay una rendija que permite o casi pone énfasis en que el caso de una manifestación pueda ser aplicada la fuerza del Estado. Lo cual es legítimo. Lo cual es legítimo, pero lo pone de manifiesto. O sea, el Estado está para hacer respetar la ley, el Estado está para castigar un delito. Entonces, ¿qué necesidad había de decirlo en forma casi expresa? O sea, te autorizo a que salga el tolete, que salga por eso le dicen la ley Bala, que se utilice este tipo de armas para detener
una manifestación que puede estar bloqueando una vía pública o en este caso, por ejemplo, la autopista. Aunque la causa es muy discutible, porque la causa era simplemente unos vecinos que no quieren que se les quite a las juntas que están en los poblados que no son cabecera municipal, de que den un acta de defunción, o sea, el registro civil, de que den un acta de matrimonio. Era una petición muy sencilla. Aquí el gobierno sostiene que varias de estas instituciones habían caído en actos de corrupción. Bueno, ¿por qué no castigamos el acto de corrupción en lugar de la medida de concentrar en la cabecera municipal estas atribuciones y de hacer que los vecinos vayan a la cabecera municipal? Esta es la razón de la protesta. Fue inclusive el de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que en su análisis tú no puedes ver una violación a la Constitución, pero sí estaba de alguna manera escondiendo el posible uso. Y ahí es en donde se atoró, y sobre todo después cuando el gobernador manda y solicita al Congreso que se abrogue, pues se hizo el harakiri. A ver, vamos por partes, Juan José. Primero, efectivamente a mí, yo revisé la ley y no me parece nada extraordinario. Esto incluso que dices, en mi opinión, pues es lo que dicen incluso las definiciones clásicas de lo que es el monopolio de la Así violencia. es, pero bueno, legalizada. Sin embargo, también es cierto que si bien el gobernador Moreno Valle es un gobernador represor, autoritario, que tiene un gobierno vertical, que desconoce los básicos de la democracia, también es cierto que hay otros grupos, como el que quiere tirarlo, que utilizan métodos no precisamente democráticos, no precisamente pues ejemplares. Mira, yo creo que se agotó el esquema de Moreno Valle. Yo creo que él planteó un sistema de gobierno autoritario, concentrado y que le podría funcionar, y sobre todo acariciar la posibilidad de ser postulado a la presidencia de la República por una alianza. Yo creo que lo planteó de una forma muy sencilla, muy simple, muy megalómana, dando una apariencia de buen gobierno y de estabilidad en el Estado. Pero empezaron a haber grupos que al final de cuentas brotaron, o sea, es un esquema antiguo que ya no le funcionó. ¿Quiénes están detrás de estos grupos? Mira, yo creo que ya hay una malestar en la sociedad civil. Yo me pasé 2 o 3 días en Puebla promoviendo la candidatura de Ernesto Cordero y el auténtico panismo, que me llevó a distintos foros y en donde me di cuenta que hay una gran inconformidad y un gran malestar con el gobierno de Moreno Valle. Aunque también reconocen que hay una cierta seguridad. Aquí es donde se explota este conformismo, ¿verdad? Si estás bien, si tú en tu hogar no te tocan, ¿qué necesidad tienes de cambiar y para qué quieres democracia? Resígnate a esto. Entonces yo creo que buscó reprimir porque ya le estaba funcionando mal el de que aquí yo solo mando y le tronó. A ver, pero también es cierto, José, vinieron a la Ciudad de México, estuvieron en la Ciudad de México con acarreados, muchos, autobuses, recursos. Eso no es gratuito, ¿eh? Las movilizaciones tú sabes que cuestan y cuestan mucho dinero. Hay alguien atrás que está moviendo el grupo que está impugnando a Moreno Valle. Y con esto no estoy ni justificando ni defendiendo al gobernador de Puebla. Simplemente me parece que hay otro grupo que puede ser igual o quizá peor que el propio gobierno autoritario. Acepto tu reflexión. No tengo a fondo esa información, no sé hasta dónde son grupos diferentes. Noto que los partidos como que se están alejando. Por ejemplo, yo vi una actitud del PRD al principio de encabezar esta protesta y ahorita veo, yo creo que hay negociaciones ahí, como que recula, porque vi declaraciones de Jesús Zambrano sumamente ambiguas y veo una declaración de Gustavo Madero prácticamente en su defensa, lo cual corresponde a lo que venimos viendo de la complicidad que tienen y de la forma en que Moreno Valle ha financiado y apoyado a Gustavo Madero y sobre todo en su elección hacia la presidencia, porque ya Gustavo Madero dice, no, el problema no es Moreno Valle, ¿cómo no? El problema es Moreno Valle, eso es evidente. Entonces yo creo que a río revuelto, ganancia de pescadores, quién sabe también qué fuerza ya se está moviendo, y también percibo que en el equipo de Moreno Valle hay una enorme descomposición interna, porque he visto ya muchos cambios. El secretario de gobierno, los diputados, los presidentes de partido, su gente de comunicación social. Entonces pudiera ser también una descomposición interna y de ahí mismo brote esta inconformidad. Por último y en pocos minutos, Juan José, ¿quién mató a este niño que es el corazón del asunto? Y número 2,
es ofensivo, es grosero que utilicen la muerte de una persona, de un niño, para las escaramuzas políticas? Mira, lo primero yo te diría que no puedo afirmar contundentemente que esto fue así. Sin embargo, hay 3 heridos. Hay otra gente que le atravesaron una mandíbula, hay otra gente que perdió un ojo. Por las declaraciones de prensa, hasta donde veo, hay un artefacto muy conciso que le causó la herida al niño, lo cual no puede ser un cuetón. Se está hablando también de un posible, lo que es el gas lacrimógeno, que pudo haber sido el casquillo o algo que le pegó al niño. Aquí el testimonio de la señora es evidente. Para mí el problema de la situación de la represión no es un caso aislado, o sea, es un gobierno que viene desde hace mucho tiempo, es una descomposición larga, es una descomposición que aflora y estalla en este momento. Tu segunda pregunta era, perdón. ¿Por qué utilizan un muerto? Mira, para...? Yo te diría que esto... Me parece lo más bajo de la política. No, Ricardo. Aquí yo tengo un conflicto muy fuerte. Si, por ejemplo, ¿cuál debe ser la prioridad de mis lealtades? Uno tiene muchas lealtades. Uno tiene la lealtad al partido, la lealtad a las convicciones, la lealtad a la familia, la lealtad a uno mismo. No, yo siento que cuando hay un acto de justicia hay que protestar. Hay que levantar la bandera. Yo, por ejemplo, ahorita mucha gente me dice, ya cálmate, se te ve un rencor terrible, estás respirando por la herida, eres un amargado. Sí, es posible que todo eso lo sea. Pero, ¿cuál es la diferencia entre indignado y resentido? Yo siento que si somos un pueblo que no es capaz de indignarse, porque a un niño se le ha masacrado y ha habido un mal abuso del poder, es un pueblo que no merece que se haga justicia. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que las movilizaciones a raíz de la muerte del niño Luis Alberto son un reclamo legítimo de justicia o que estamos ante una jugarreta política de quienes se oponen al ascenso de Moreno Valle? Mientras lo piensa, vamos a una pausa. Volvemos, no se vaya. Gracias, estamos de vuelta. Mire, si queremos hablar de Rafael Moreno Valle, pues es necesario recordar que el expriista llegó al gobierno de Puebla apoyado por una alianza entre el PAN y el PRD. Moreno Valle, al igual que los gobernadores de Sinaloa, Oaxaca y Guerrero, llegaron al poder gracias a una coalición de partidos. Sin embargo, ya en los hechos, lo cierto es que no rinden cuentas a ningún partido. Y si quieren ejemplos, bueno, pues basta ver el descontrol de la gente en Oaxaca, la ausencia de gobierno en Guerrero, la represión en Puebla y la llamada Ley Mordaza en Sinaloa. Todas estas son señales de gobiernos verticales, autoritarios y ausentes de los básicos democráticos, en donde la única voz que pesa es la del mandón en turno. En estos gobiernos de alianza, la lealtad de los gobernantes ha sido con ellos mismos. Rinden cuentas pues a sus cuates y no tienen compromisos con las instituciones. Y gracias a lo anterior, todos nos dimos cuenta que sí existe algo peor que los partidos políticos, es decir, las alianzas contra natura. Y quizá lo más lamentable es que en 2015 podríamos ver de nuevo ese esquema de alianzas en las elecciones a gobernadores en estados como Querétaro, Nuevo León y hasta en Michoacán. O si se quiere, que existe la posibilidad de que México tenga otra generación de virreysuelos. Y si lo anterior le parece poco, pues resulta que uno de los virreyes actuales, el señor Moreno Valle, ya en Puebla, pues está convencido de que podría ser candidato presidencial. ¿Se imagina trasladar el verticalismo al gobierno federal? Vamos de vuelta con Juan José Rodríguez Prats para que comparta su opinión al respecto. Adelante, se va a sorprender. Juan José, a mí me da risa cuando escucho que el señor Moreno Valle quiere ser presidente. Lo digo con toda franqueza y lo digo deliberadamente, cualquiera cree que puede ser presidente.
Mira, Ricardo, a mí también me da risa, pero no sé si es risa de que no creo que sea o si es risa de nervios, de que de repente O miedo. o miedo de que de repente el PAN no postule. Desafortunadamente, yo te diría que hay una crisis en todo el PAN, esto es innegable, y desgraciadamente yo cuando menos sí veo que el proyecto de Gustavo Madero era impulsar. Yo no sé si ahorita persista en esa idea, o de repente se le ocurre la locura también el de postularse, lo cual también me daría mucha risa. Ya dijo que él ya se vio en Los Pinos, Gustavo Madero. Ay, Diosito, entonces está peor la cosa. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién apoya a Gustavo Madero? Porque a mí me parece que es uno de los proyectos más claros en muchos años. Viene armado, hay dinero, hay estructura, hay grupos políticos. Mira, Ricardo, yo insisto nuevamente en esta idea, si del PAN no surge una voz del auténtico panismo, del panismo que ha dicho cosas y que ha servido a México y que ha sido una institución democrática, yo creo que sería una de las más enormes paradojas en la historia de México que termináramos en manos como la de un Gustavo Madero o un Moreno Valle como candidato y que no haya otras gentes que digan, oye, esto no puede ser. ¿Y por qué no aparecen? No han aparecido. Porque te repito, los panistas en este sentido, muchas veces por desidia, otros porque no son políticos profesionales, otros porque cuidan sus intereses personales, otros porque sienten que no hay posibilidades de triunfo y no se arriesgan y no se meten. Pero yo sí espero que surjan otros nombres. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ernesto Cordero, ahí están gente que pudiera levantar la bandera. La vida política cambia todos los días, ¿no? A ver, ¿quién apoya y quién está detrás del señor Moreno Valle? Te voy a dar varias opciones. El CENTE, el PAN, la dirigencia, el calderonismo, un sector de la izquierda, el PRI. Mira, no podría contestar, Ricardo, porque no tengo toda la información, aunque yo te diré que no es incompatible que haya gente de todos esos atrás de la candidatura. Yo creo que de aquí al 2018 vamos a vivir un México intenso, de una permanente tensión entre la ética y la política, de un desbordamiento, desgraciadamente, que yo veo de la corrupción. Para mí, después de la reforma en materia energética, si no hay un ambiente de confianza y de un ataque a la corrupción, que se vean claras señales del gobernador, de la presidencia, de los más altos niveles de atacar la corrupción, la reforma va a fracasar. Por eso te digo que yo creo que de aquí en adelante, pues el pueblo de México debe estar en estado de alerta. ¿Tú ves a Enrique Peña Nieto apoyando a Moreno Valle? No lo creo, porque yo creo que él debe tener su propio proyecto. Yo creo que del gabinete tiene que salir algún candidato. Y desde luego ya tenemos un candidato del PRD, que al final de cuentas hasta el mismo, digo de la izquierda, eso que se llama izquierda, que al final de cuentas puede el PRD apoyar a Andrés Manuel. Porque si los chuchos y todos los demás no ven que hay un candidato fuerte que pueda contender y que les permita ciertas prebendas y conservar su registro, se va a imponer Andrés Manuel como se impuso en el 2012. Entonces yo sí tengo un gran temor de que dentro del PAN nos estemos cuajando figuras auténticas que podamos dar la pelea y que pueda ser nuestro candidato. ¿Está la mano de Felipe Calderón con Moreno Valle? No creo. No creo. Algunos ex colaboradores del presidente. Sí, pero me parece que hubo algún enfriamiento. Estoy hablando un poco por intuición, porque si así hubiera sido, ¿por qué Moreno Valle apoyó a Gustavo Madero? A ver, es intuición. yo tengo una teoría ahí, la he planteado, lo he escrito también. Moreno Valle apoyó a Madero porque Madero le significaba el apoyo del partido, ¿Sí? Pero van a entrar o ya entraron en colisión porque hace un momento en el corte hablábamos de un filósofo importantísimo que plantea precisamente la realidad de la política. Yo creo que se van a dar con todo Gustavo Madero y Moreno Valle por disputar la candidatura presidencial del PAN. Mira, yo no creo, Ricardo. Te voy a decir por qué. Por los tiempos. Madero deja de ser presidente el 2015. Sí. Si Madero entrega malas cuentas, si Madero no hace un ejercicio de reconciliación y a como estamos hoy escindidos, yo siento que Madero no tendrá ninguna posibilidad de aspirar a la presidencia de la República, punto uno. Y punto dos, con todo y sus declaraciones, yo creo que su tirada es la gobernatura de Chihuahua. Y yo creo que sí tenía ese convenio, ese trato, y no creo que se haya roto, porque todavía creo que él está pensando que esta crisis la pueda superar. Ahora, yo confío, yo te diré que casi anhelo que del PAN surja una corriente diferente, inclusive con distancia hacia el calderonismo
y con distancia hacia Madero podamos superar ese choque que nos está haciendo enorme daño y que podamos real, seria. Ponle nombres, Juan José. Ernesto Rufo. Yo no veo a nadie. Ernesto Rufo, Ernesto Cordero. Bueno, permíteme que discrepemos. Tú me dices hace rato, no estoy de acuerdo. Bueno, no seas así. A ver, no, pero perdón, bueno, ahí te pongo perdón, a Juan dos. José, probablemente son grandes personas. Probablemente son políticos Es tu punto muy de rectos, vista, es tu punto de vista. pero no tienen la imagen, la estatura, la construcción para ser candidatos. Yo te preguntaría de todos los partidos quién sí la tiene hoy. No, bueno, hay la varios. tiene Luis Videgaray, No, la tiene Osorio Chong, la tiene Andrés Manuel. Y No, párale, la pero- tiene Marcelo Ebrard. No, mira, el problema de México Aquí es igual que el de las mujeres, es un Aquí problema de hombres. Las opiniones que importan son las tuyas, no las mías. mi querido Juan. No te me escapes. Porque ya aquí ya hemos tenido tantas veces que abusas de tu vocación periodística y te ensañas con mi vocación humilde de servidor público. Entonces, mira, vamos a entrar en un escenario muy difícil que Nombres. yo no me atrevo. Ya te dije dos. No, pero dame más. Juan Carlos No. Romero. No. Juan Carlos Romero, un senador de excelente, un gran gobernador, un gran rector. La cuestión es que se animen, que se decidan. Ricardo, ¿cómo estaban las encuestas cuando en el 2004, 2005 Felipe Calderón aspiraba a la presidencia? Pero Calderón tenía una historia. No hay, y Juan Carlos no la tiene, y Rufo no la tiene, a Rufo no la tiene, No tiene Ernesto Cordero no la tiene. Pero por eso vamos a entrar en un escenario que está por escribirse. Me estás pidiendo cosas sobre el futuro. La única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Por último, Juan José. Dime. El PAN vive una crisis. ¿De qué tamaño es la mayor, es la menor, comparada mayor. con otras? Es la mayor crisis en su historia. ¿Por Es la qué? mayor crisis en su historia. Mira, todas las crisis anteriores, que con todo y que me pides que sea breve, podría señalar cada etapa, ha sido crisis de luchas ideológicas, de luchas doctrinarias, ha sido crisis de, por ejemplo, ausencia cuando no postuló candidato en el 76, o cuando se discutía participación o abstencionismo. Esta crisis es una crisis terrible en la que se han hecho a un lado los principios del PAN. O sea, Gustavo Madero tal parece que le estás diciendo, oye, te maneja Moreno Valle, y él te contesta, sí, ¿y qué? Y designa a su mujer. Oye, te maneja Jorge Villalobos, sí, ¿y qué? Y lo designa encargado de la estrategia electoral. Y no está haciendo algo que en el PAN era una práctica permanente, un ejercicio de generosidad, de que después de la elección venía la conformación de los órganos colegiados buscando equilibrios. No, ha surgido un autoritarismo terrible, una pandilla que se ha posicionado del PAN. El PAN está en el peor momento de su historia. ¿Qué le pareció? Según Juan José Rodríguez Prats, el PAN vive la peor crisis de su historia. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Cree que el Partido Azul está listo para la elección de 2015? Mire, el tiempo nos dirá las respuestas y mientras eso ocurre, vamos con nuestro colaborador Adrián Rueda, quizá uno de los periodistas que mejor conoce lo que pasa en el Distrito Federal. Adrián, bienvenido, adelante. Bastó la publicación de la primera radiografía electoral a un año de distancia de las elecciones de 2015 para que en Morena, el nuevo partido de Andrés Manuel López Obrador, echaran las campanas al vuelo. Y es que una encuesta del diario Reforma los ubica con 14 puntos porcentuales en las preferencias o en las intenciones del voto para el año que entra, y eso los tiene muy felices. Más que felices, envalentonados. Ellos, los pejistas, ya lanzan apuestas con comidas, con dinero, de que van a ganar, que el 14 van a ganar varias delegaciones, varias diputaciones, incluso algunas alcaldías y gubernaturas. Pero aguas con este tipo de ejercicios. Hay algunas variantes que los pejistas no están considerando. Primero, es una encuesta sin candidatos, es decir, todavía no hay ningún nombre que la gente pueda identificar y todos sabemos que eso funciona para arriba o para abajo a la hora de las votaciones. La segunda variante, la encuesta fue hecha en el Distrito Federal y si los morenos creen que ese porcentaje en automático se traslada al resto del país, están muy equivocados por una sencilla razón, que es la tercera variante y creo que es la más importante. Esta, para su desgracia, es una elección intermedia, no es una elección presidencial. Es decir, quienes votan son las estructuras de los partidos y de los gobiernos. Y para su desgracia, Morena no tiene cómo cuidar las urnas, no tiene cómo competir a la hora de dar
despensas, de dar tortas, de dar dinero y llevar a los votantes a las urnas. No es que no lo sepan hacer o que no lo quieran hacer, simplemente no tienen estructura para hacerlo. Así que creo que si están echando las campanas al vuelo, se pueden llevar una gran sorpresa. Su apuesta es el Distrito Federal y quieren tener al menos el 10% de los votos aquí para conservar mínimo su registro como partido del 2015. Y mira, Ricardo, yo pienso que los morenos deben estar serenos, no sea que se vayan a llevar una desagradable sorpresa. Gracias, Adrián. En efecto, en política nadie tiene nada seguro. Y mire, antes de irnos, echemos una mirada al conflicto magisterial allá en Oaxaca. Hace un momento hablamos pues de la responsabilidad del gobernador aliancista Gabino Cue en el cierre de escuelas y la violencia en las calles. Ahora preguntemos, ¿hasta cuándo el señor Gabino Cue y los titulares de Gobernación, Educación y el Procurador General de la República permitirán que prevalezca el caos allá en Oaxaca? Por ejemplo, ¿sabía usted que la CENTE construye con dinero público un grupo de corte guerrillero de tendencia fascista e influencia chavista, conocido como Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca? ¿Sabía que este plan busca adoctrinar a los impulsores del nuevo socialismo? Y frente a lo anterior, bueno, pues se imponen las siguientes interrogantes. ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo tendremos autoridades omisas? ¿Hasta cuándo la impunidad? Ahora sí ya nos vamos. Recuerde que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.